¿De qué va? El podcast de alternativas económicas para perderle el miedo a la economía. Con Ariadna Trillas y Lola Fernández. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Alternativas Económicas. Somos Lola y Ariadna. Hola. Hoy, ¿de qué va? La economía feminista. Porque la media de los salarios de las mujeres es el 75% de los salarios de los hombres. Porque un dicho común sobre las amas de casa es que no trabajan, solo cuidan la casa. Porque hay hombres en el poder que no pueden o no quieren entender que las guarderías son un elemento necesario en la sociedad moderna. Porque el hecho de que la persona que aspira a un puesto sea hombre o mujer es más valorado que su educación o competencia. Porque la experiencia laboral de las amas de casa no tiene ningún valor en el mercado de trabajo. La conclusión general es que la contribución de las mujeres a la comunidad está subestimada. Demostrémonos a nosotras mismas y a los demás la importancia de nuestro rol en la sociedad. Este era el manifiesto que unió a las mujeres islandesas un 24 de octubre de 1975. Más del 90% de las mujeres de la isla se unieron al llamado Día Libre de las Mujeres. Lo que hicieron fue evitar llamarlo huelga para intentar que tuviera una mayor aceptación entre trabajadoras y patronal. Cerraron las escuelas, pararon varias plantas en algunas fábricas, hubo tiendas que no pudieron abrirse. Como la mayoría de las tipógrafas eran mujeres, no se imprimieron los periódicos de la tarde y muchos hombres se tuvieron que llevar a sus hijos a la oficina, porque las islandesas, además de no ir al trabajo, se juntaron en el centro de Reykjavik y se negaron a limpiar, cocinar o cuidar a los niños. Hay un artículo en el diario El País que cuenta este día y relata cómo se acabaron en los comercios las salchichas, que casualmente es una comida que no exige demasiada preparación. La ONU había decretado ese año de 1975 como el Año Internacional de las Mujeres y las islandesas lo aprovecharon para celebrar la primera huelga feminista de la historia. Sus reivindicaciones son un buen ejemplo de los aspectos de los que se ocupa la economía feminista, porque el interés de la economía feminista es dar respuesta a la situación de precariedad de la mujer dentro de la economía. Bueno, la economía feminista. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de la economía feminista? Se trata de aflorar y remunerar esos trabajos invisibles para la economía, para el famoso PIB. Se trata de quitar los cuidados fuera del mercado. Se trata de conseguir multiplicar la cifra de mujeres que tocan poder. Se trata de que no haya trabajos excesivamente feminizados y en condiciones precarias, pero también de los hombres. Se trata de terminar con las brechas de género, de feminizar la economía, que no sabemos lo que quiere decir esta expresión, de repensar el propio concepto de economía. ¿Muchas preguntas? Sí, muchas preguntas y pocas respuestas. En fin, lo que sí sabemos es que la economía feminista, aunque haya distintas aproximaciones, nos suele hablar de economía por la vida, de integrar los cuidados en el diseño de las políticas, digamos, públicas, las macroeconómicas, de integrarlos en la organización social, de una nueva organización social, porque la actual no funciona por falta de tiempo, por exceso de estrés, y eso vale para hombres, para mujeres, para todo el mundo. Nos habla de erradicar desigualdades estructurales y de garantizar las condiciones materiales básicas. Pero bueno, está claro que en todo caso hay como una economía que se ve y otra invisible. Uh-huh. Hay una doble economía que para visualizarla podemos imaginar la fotografía de un iceberg. En la parte visible, en el piquito, estarían los procesos del sistema capitalista, los procesos normales, lo que entendemos por mercado y por producción. Sería la economía productiva. Y en la parte de abajo, sumergido, oculto de la superficie, están todas las tareas reproductivas. ¿Qué quiere decir esto?
para ponerlo fácil? Pues es el cuidado de los seres vivos. Todo lo que implica la crianza, el cuidado de personas mayores, la limpieza, preparar la comida, hasta también entra aquí el apoyo emocional que le puedes dar a tus familiares o a tu entorno, la creación de redes comunitarias. Todas estas actividades que están debajo, sumergidas en el iceberg, son las que sostienen la vida y por lo tanto son las que sostienen la economía de arriba, la economía productiva. Si no logramos visualizar todo este trabajo no remunerado, si no tenemos en cuenta todo el volumen inmenso de lo que se produce como prestación de servicio, por ejemplo, dentro de los hogares, no podemos comprender las relaciones económicas en general y las relaciones de desigualdad que se dan entre hombres y mujeres. Sí, este es uno de los aspectos, ¿no? Pero es que yo insisto, hay muchos aspectos que se pueden tocar de la economía feminista. Por ejemplo, señalamos como un gran hito cada vez que una mujer por primera vez pues accede a la presidencia, al poder, digamos, efectivo en una organización política, empresarial o en grandes instituciones internacionales. Por ejemplo, en este momento tenemos una presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tenemos una presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Tenemos una presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Tenemos una directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Tenemos una presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. ¿Y nuestras vidas qué? ¿Cambian mucho por ello, a pesar de que lo seguimos celebrando? No. Bueno, ¿quién se los ha colado aquí? Es la dama de hierro. Efectivamente, es que esto sirve, lo de tener mujeres en el poder depende. Porque acabamos de escuchar, efectivamente, como tú has dicho, a nuestra amiga la dama de hierro, a Margaret Thatcher, que era totalmente contraria a que el Estado tuviera un papel relevante en la vida de la gente. Con esta posición, las tareas de cuidado quedan relegadas al ámbito privado y todo depende de que tú te lo puedas pagar. O sea, esta señora se cargó buena parte del tejido social de Gran Bretaña. Por lo tanto, más mujeres no significa directamente economía feminista. Si tú privatizas los servicios públicos, no parece encajar con el modelo del que estamos hablando. Claro, porque por eso hablábamos de esta nueva organización social ligada a la economía feminista. En todo caso, es verdad, aunque escuchábamos a Margaret Thatcher, existe este mito de que las mujeres pues quizás son más prudentes, arriesgan menos, tienen más sensibilidad, tienen otras prioridades. Esto es una música que escuchamos todo el tiempo y de hecho se hizo muy, muy famosa. Te acordarás la declaración que hizo la actual presidenta del BCE, la mencionábamos, Christine Lagarde, a resultas de la crisis financiera de 2008, ¿no? La que lo cambió todo cuando cayó el banco de inversión Lehman Brothers, ¿no? Escuchémosla. But I think if Lehman Brothers had been a little bit more Lehman sisters and brothers, you see, concession here, we would not have had the degree of tragedy that we had as a result of what happened. And I think that there are many studies that have now been done. Few academics have actually really reviewed in details what the level of testosterone in a given room can actually produce when you do trading. Right. Pues ya ves, Christine Lagarde, cada vez que le hacen una entrevista le tienen que preguntar lo mismo. Se le ocurrió decir, supongo que bien pensado lo tenía, que si Lehman Brothers, que significa los hermanos Lehman, hubieran sido Lehman Sisters, pues nada, que no hubiera existido tal tragedia. La cuestión es que cuando se lo preguntan, fíjense ya cómo contesta la gente riéndose. Do you think, speaking as a woman, that the financial crisis might not have happened at all if there had been more women in senior posts in banks? They said it, you know? You have the answer. En todo caso, hay mucho trecho por recorrer. De hecho, si hablamos de brechas, en fin, sabemos que tenemos que medir el salario por hora, porque es un poco lo más justo, ¿no? El mismo trabajo, la misma hora. Todavía existe una brecha de casi el 9%, estaba mirando los últimos datos,
del sindicato UGT, y eso nos sitúa, esa diferencia de casi el 9%, a que las mujeres trabajan gratis 32,48 días al año. Es decir, Un que mes y pico. sí, o sea, a final de noviembre ya te puedes quedar en tu casa, ¿eh? Pero bueno, esto es si miramos el salario por hora, porque si nos fijamos, por ejemplo, en el salario anual más frecuente, es decir, que ya tenemos en cuenta todo tipo de contratos, si hay más contratos a tiempo parcial que ocupan las mujeres, en la mayoría de ellos obligadamente, digamos, pues vemos que la diferencia es sustancial. De 14.461 euros en el caso de las mujeres, pasamos a 19.487,6 en el caso de los hombres. En fin, Diferencia tocha. es importante ver un tema inquietante, que es que la franja de edad de edades de la población de edades más jóvenes, ¿no?, de menor edad, en esta franja la brecha salarial se está volviendo a agrandar. O sea que íbamos mejorando, pero se está volviendo a agrandar. Lleva varios años que tiende al alza. Es verdad que es inferior a la que había, pues yo qué sé, en el año 2007, cuando la famosa crisis de la que hemos hablado, pero desde 2019 tiende al alza. En fin, la distancia siempre se va agrandando además con el paso del tiempo, porque bueno, hay una cuestión de si tienes menos ascensos, pues cobras menos pluses, menos complementos, entre otras razones. Porque una de las razones bastante importantes es los hijos. Tener hijos castiga, así directamente. La última premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, investigó mucho este tema. Estudió muy en profundidad cómo afecta la maternidad en la desigualdad de las mujeres. Y se dio cuenta que hasta que una mujer es madre por primera vez, la brecha de ingresos hombre-mujer en empleos similares no son muy amplias. Pero que una vez que se tienen hijos, la brecha empieza a hacerse cada vez más y más grande. En este campo existe una tradición de investigaciones bastante enorme, y el Banco de España publicó en 2020 un estudio que se llama The Child Penalty in Spain, que demuestra cómo al tener hijos, los salarios, en caso de las parejas heterosexuales, los salarios hombre-mujer se distancian en un 11%. Cuando ese hijo ya tiene 10 años, la brecha puede superar el 28%. Y hay otros estudios que incrementan ese porcentaje al 34%, que es bastante grande. De ahí que el acceso a la píldora anticonceptiva fuese en su momento un cambio de etapa, una revolución, en la medida en que las mujeres profesionales ganaron margen para planificar su carrera y aumentar su poder adquisitivo. Así planchaba, así, así planchaba, así, así planchaba, así planchaba que yo lo vi. Este es otro temazo, los trabajos domésticos. Sí. Cada semana las mujeres europeas consagran 13 horas más a tareas de la casa que los hombres. Que esto no es un dato que me haya yo sacado de preguntarle a las amigas. Es un estudio de la Unión Europea sobre condiciones de vida y trabajo. El 74% de las mujeres efectúan tareas domésticas cotidianas frente al 42% de los hombres. Limpian menos el váter, sacan menos el polvo. Es una diferencia importante, 74 versus 42. Y son porcentajes que en realidad han evolucionado muy poquito desde 2003. Es cierto que los hombres trabajan más fuera de casa que las mujeres. 42 horas de media por semana en Europa trabajan los hombres frente a 37 las mujeres. Por lo tanto, son más numerosos los hombres que desean reducir su jornada, según señala este estudio. Pero aún así, si este cálculo lo hacemos incluyendo las horas de tareas domésticas, o sea, calculando el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas, son las mujeres las que más trabajan, en 70 horas semanales de media, es decir, 7 horas más que los hombres. Anualmente las europeas asumen 8 semanas más de trabajo. Bueno, y eso que el mundo está cambiando, ¿verdad? Está cambiando, además también, de nuevo,
siempre salen nuestros podcasts a raíz de la tecnología, de la inteligencia artificial, y aquí parece que se reproducen los mismos problemas que sufrimos en el mundo analógico. Solo la mitad de las mujeres formadas en tecnologías de la información y comunicación, las famosas TIC, siguen trabajando con el tiempo en el sector. La mitad de ese 50%, o sea, un 25%, lo dejó. Pero el otro 25% nunca llegó a ejercer. Nos lo comentaba Cecilia Castaño en una entrevista a Alternativas Económicas. Por cierto, suscríbete a la revista de economía que se entiende, no como las otras, que además no las hay. Pues nada, el sector de la tecnología es importante porque, en fin, sabemos que hay menos brecha salarial en este sector, básicamente por arriba, porque aunque existe, son trabajos que están mejor pagados. Son trabajos que en un momento dado pueden llegar a tener brechas salariales de género de la mitad en relación a la media en otros sectores, ¿no? Pero también son, digamos, trabajos que tienen su cara B, porque se realizan en ellos jornadas laborales semanales muy largas, sobre todo en la franja de edad de los 40 y más, y eso es una de las razones que en algunas encuestas pues han llevado según algunas encuestas han llevado a las mujeres pues a abandonar estos cargos, precisamente por la doble carga familia-trabajo, ¿no? En Estados Unidos, la segunda razón que señalan las mujeres para abandonar el sector de las TIC, sobre todo después de la maternidad, es un ambiente que llaman de colegueo machista, que ya ha sido bautizado como la cultura programmer, que es un palabra que fusiona en inglés hermano y programador. Bueno, la cuestión es que necesitamos también más mujeres en el sector tecnológico porque estamos redibujando el mundo y la verdad es que hay una demanda de profesionales en tecnología muy importante que se incrementó de hecho en un 50% en la Unión Europea en los últimos años. Es una demanda 8 veces superior a la del empleo global en el mismo periodo de tiempo. Según Eurostat, la gente especializada en TIC, en el caso de los hombres, acaparan 8 de cada 10 puestos en la Unión Europea. O sea, ¿qué campo para correr hay? Sí, de todos estos temas, del campo para correr en cuidados, de la desproporción de las mujeres en tecnología, de la desproporción de horas que trabajan las mujeres, que no sé si lo habéis escuchado más, las mujeres trabajan 8 semanas más, 2 meses más al año que los hombres. Vamos a hablar con Yolanda Jubeto. Pues después de estar hablando sobre economía feminista y varios temas más, necesitamos aquí un poco de luz, alguien que sepa. Algo de claridad. Alguien que sepa de verdad. Vamos a poder charlar con Yolanda Jubeto. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Hola, Ariadna. Hola, buenas. Bueno, Yolanda Jubeto es doctora en Economía por la Universidad del País Vasco. Es especialista en economía feminista. Es experta en análisis de experiencias europeas que se han hecho con presupuestos públicos o sobre presupuestos públicos. Esto me gustará mucho que nos lo explique, con perspectiva de género y también en modelos de participación laboral de las mujeres. Ha trabajado además en el ámbito del desarrollo humano local en América Latina y en el Sáhara Occidental. Bueno, pues vamos allá. Hola Yolanda, ¿qué tal? Hola, buenas. Para empezar, te queríamos hacer una pregunta sobre un tema que ha ido saliendo a lo largo de toda nuestra intro, que es una pregunta, ¿qué significa esto de poner la vida en el centro? Vale. Pues poner la vida en el centro normalmente lo que significa es descentrar a los mercados capitalistas de nuestra vida, ¿no? O sea, Toma ya. al final la vida, eso sí, qué fácil, ¿eh? Pues al final la vida que es, ¿no? Siempre es este planteamiento, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Que pasamos en este mundo, podríamos decir, pero ¿cómo lo pasamos, no? Y cómo lo malpasamos. Y entonces, bueno, en una sociedad capitalista como la nuestra, ¿no? Muy imperialista, colonial y además heteropatriarcal, pues poner la vida en el centro es hacer un llamamiento para hacerle frente
a las lógicas actuales que nos están diciendo que lo importante es el beneficio económico, es la acumulación de capital y que nuestras vidas tienen que estar al servicio, ¿no?, de esos intereses. Y entonces la economía feminista lo que dice es que le tenemos que dar una vuelta a eso, que estos mercados no nos sirven para vivir una vida digna y que lo que necesitamos realmente es cuestionarlos y que la calidad de vida de toda la población mundial esté en el centro de la actividad económica. Eso es lo que nos dice. Bueno, pues es una buena puntualización porque en realidad nosotros estábamos aquí calculando si hay más mujeres o menos mujeres en el mercado laboral, si tienen más o menos puestos de responsabilidad y claro, al final a veces nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos simplemente, no es que no sea importante, al revés, pero sí nos quedamos o nos limitamos, ¿no?, con esa visión de la participación, ¿no? ¿Cómo ves este enfoque? En realidad no sé, y a lo mejor es que no sabemos lo que es la economía feminista. Claro, es un enfoque muy reduccionista porque la economía ortodoxa se ha encargado de cada vez hacer más estrecho el espacio, ¿no?, de la economía. En vez de hablar realmente de las condiciones de vida, de la sostenibilidad de la vida, de cuáles son, ¿no?, las necesidades vitales que tenemos y cómo las solucionamos de una forma social, lo que se ha centrado es exclusivamente en el funcionamiento del mercado. Y en estos mercados vamos a tener esa fuerza de trabajo, estas personas, que somos la mayoría, que lo que tenemos son nuestras mentes y nuestras manos y nuestro cuerpo, y luego la parte del capital. Y entonces, desde una visión muy reduccionista, pues decimos, ¿qué es lo que podemos mirar? Pues quiénes somos las mujeres y los hombres que estamos en el mercado laboral, cómo estamos, porque es cierto también que la mayoría social necesitamos un salario para sobrevivir, ¿no? Y que esto es muy importante en nuestras vidas. Entonces, también analizar el mercado laboral es relevante y además no solo por las brechas, porque puede no haber brechas y estar todos fatal, ¿no? Mujeres y hombres estamos fatal porque vivimos unas condiciones laborales muy precarias, por ejemplo, ¿no? Y las brechas a veces las queremos cerrar, pero bueno, ¿cuál es el punto realmente de llegada? Es decir, es un tema interesante el del mercado laboral, pero la economía feminista va mucho más allá del mercado laboral. No lo desestima, ¿eh? Y es un punto importante, pero hay otros puntos muy importantes que también los tenemos que poner si queremos poner nuestras vidas y la calidad de la vida ahí en el centro, ¿no? Y con este concepto de descentrar los mercados de la vida, ¿crees que puede existir un feminismo neoliberal? Desafortunadamente, no es que lo crea, es que lo hay, ¿verdad? O sea, claro que hay, feminismos hay muchos feminismos, sabemos, ¿no? Y seguro que en algunas otras sesiones también tratáis sobre esos temas, ¿no? Economías hay muchas propuestas económicas, feminismos hay muchos y por lo tanto, claro que hay este cruce entre feminismo neoliberal, es decir, un feminismo que normalmente ha sido liberal y hoy en día es neoliberal porque acepta las dinámicas del mercado y lo único que está pensando es un poco cómo las mujeres, algunas mujeres pueden romper, ¿no?, los techos de cristal, cómo podemos subir en esa escala social, igual que lo hacen los hombres, olvidándonos de la mochila que la mayoría de las mujeres tiene, ¿no? Y olvidándose de las desigualdades estructurales en las que vivimos una mayoría social y además ignorando a muchas mujeres, ¿no? Ese es el problema del feminismo neoliberal, que deja en la cuneta a muchas que piensa que pueden trabajar para ellas. Pues justamente, ¿no? Estábamos comentando en la introducción, antes de charlar contigo, pues la cantidad de cargos que en este momento de la historia pues coincide que están ocupados por mujeres pues en instituciones internacionales importantes, ¿no? Pero hasta qué punto, digamos, esto pues nos sirve de algo, ¿no? O sea, lo visibilizamos que hay mujeres, pero no sé si cambia gran cosa. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que las mujeres somos la mitad de la población, entonces que tendríamos que estar en todos los sitios y las mujeres somos de todo color, clase, ¿no?, y rango. Y por lo tanto, yo creo que haya mujeres ahí también es positivo. Es decir, que la imagen, ¿no?, sea de la diversidad, las mujeres también tienen que estar ahí y tienen que dar su voz y jugar un papel importante. Lo que pasa que no es para nada suficiente. Lo que nos hemos dado cuenta es de que haya mujeres ahí, no significa que haya mujeres feministas ahí o personas feministas. ¿Eh? Y además ahí, bueno, nos deja más claro que el feminismo no es una cuestión de sexo,
¿no? También hay hombres aliados feministas y hay mujeres supermachistas. Entonces, bueno, nos complejiza la foto, ¿no? Y nos hace ver más claro que tenemos que ir mucho más allá. Pero bueno, es un paso para estas mujeres, ¿no? Y es un paso también para cuestionar muchas cosas porque ellas están viendo también estrategias de exclusión muchas veces en esos espacios porque siguen siendo una minoría. Y ellas también sufren, y esto nos lo van a decir empresarias de mucho alto nivel que lo han dejado porque han dicho es invivible la vida, ¿no? En estos colectivos masculinos y machistas. Es decir, que algunas nos dan también algunas claves de que esas jerarquías son muy machistas. Pero bueno, podemos decir que es un punto, pero no nos sirve para la transformación que queremos, ¿no? O sea, de superación del capitalismo, por ejemplo, ¿no? Y del patriarcado. Pero bueno, yo no lo valoro de todos modos negativamente, sino que creo que bueno, tenemos que avanzar mucho más. Esto que comentabas de que muchas ejecutivas han comentado, han llegado a dejar el puesto por el machismo de la empresa, ¿crees que existe entonces una cultura muy masculinizada en las empresas? Muchísimo, muchísimo. Hay una cultura y además cuanto más nivel, mayor nivel tienes, más, ¿no? Bueno, Claudia Goldin incluso nos lo decía, ¿no? Que por fin anda una mujer, bueno, que ha estudiado, una economista, ¿no? De género, cuando le han dado el Nobel, ella, el análisis que ha hecho, nos habla de esa cultura masculina a tope, ¿no? Y otras economistas feministas también nos van a decir esos clubs de hombres que se sienten incómodos cuando hay mujeres, ¿no? Y los ejecutivos tienen unas costumbres también muy masculinas y muy machistas y no les gusta compartir los espacios con mujeres que tienen otras lógicas y que le prefieren hacer su club de hombres para ir después del trabajo a otros lugares, etcétera, ¿no? A su ocio y además porque no consideran a las mujeres en el fondo como iguales. Entonces, sí hay y se ve claramente, ¿no? Es muy fácil desvalorizar el trabajo de las mujeres en los colectivos empresariales altos, ¿no? Enseguida te ven como la ayudante, no te ven como la empresaria, la ejecutiva, la que tiene autoridad. La autoridad es muy masculina. Solo suben muchas mujeres, algunas mujeres con esa cultura muy masculinizada, pero así y todo no la van a aceptar en la mayoría de muchos casos, ¿no? De la misma manera. Bueno, hablas de otras lógicas que a veces se aplican desde de las mujeres o algunas mujeres y bueno, nosotras hemos recordado cómo Christine Lagarde en su momento en la crisis financiera pronunció aquella frase que la pobre tuvo que arrastrar. Digo la pobre porque en cada entrevista le preguntan lo mismo, ¿no? Y yo te lo tengo que preguntar a ti, ¿no? ¿Tú crees que una crisis financiera como la de Lehman Brothers, que cambió la economía mundial y aún arrastramos sus consecuencias, hubiera podido ser del mismo alcance si hubiéramos tenido las Lehman Sisters? Ay, qué pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? No sé, era por Es probar. cierto que algunas mujeres estuvieron denunciando, ¿no? Y algunas ejecutivas denunciaban esas prácticas opacas, fraudulentas, y que sí hubo una queja y una sensibilidad. Pero yo no tengo muy claro, no lo tengo muy claro, no tengo una respuesta, porque creo que también hay hombres que son sensibles y han filtrado información, ¿no? Por ejemplo, creo que es una minoría la que se atreve, ¿no? Independientemente del sexo o género. Entonces, no sé, me parece que es una pregunta compleja, muy compleja de responder. Y por seguir con temas complejos, para intentar conseguir esta paridad en puestos, ¿cómo ves la necesidad de cuotas? Yo creo que las cuotas son importantes en el corto plazo. Creo que las cuotas ayudan a mover cosas que parecen inamovibles, ¿no? El poner ciertos requisitos creo que puede, bueno, pues levantar debates, poner el tema encima de la mesa y puede hacer que se tengan que mover determinados hombres. No creo que sea la solución, pero es un pasito. Yo creo que es un paso de visibilización, es un paso de obligación, es un paso de decir no estáis vosotros solos siempre, ¿no? O sea, tenéis que contar con mujeres que están capacitadas, que están ahí. Yo soy favorable a las cuotas. Oye, el eje de la economía feminista
básicamente pasa por resolver el tema de la desigualdad en los cuidados. Este es un poco el meollo. Es uno de los grandes meollos de la cuestión. Sí, sí, porque cuando se habla de igualdad, incluso en este feminismo neoliberal, pero en un feminismo transformador también, lo que nos damos cuenta es que la base, ¿no?, de las discriminaciones y de la división sexual, de los trabajos, de las tareas, etcétera, normalmente siempre están muy vinculadas con los cuidados, ¿no? El cuidado es una tarea que se adjudica automáticamente a las mujeres por haber nacido mujeres y que además se nos responsabiliza de ello, se nos culpabiliza de ello en caso de que no respondamos como la sociedad espera, y sabemos que los cuidados es algo que todas las personas necesitamos desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Por esa interdependencia y por esa necesidad. Por lo tanto, el poner esta carga exclusivamente sobre las mujeres es algo que obstaculiza mucho una organización social alternativa si estos no se comparten. Y si estos no se ven como realmente una responsabilidad social y no exclusivamente del sexo femenino. Por eso la economía feminista le ha dado mucha importancia a esta parte baja del iceberg, ¿no? Y a lo que no se ve y a lo invisibilizado, donde los cuidados juegan un papel muy importante porque se ha naturalizado, ¿no? Y se pensaba que esto lo hacen las mujeres gratis por la virtud que nos decían los economistas más antiguos y que se nos ponía en la mochila sí o sí. Entonces, cuando esto se visibiliza, se ve su valor y se ve que no es solo que no corresponde a las mujeres, pues ya estás moviendo, ¿no?, todas las piezas del sistema. Pero hay un debate también en esta parte baja del iceberg, de los cuidados, vaya, sobre si una solución pasaría por retribuir estos cuidados. O lo que pasa es que esto también sería un poco hacer el juego al mercado una vez más, ¿no? Mercantilizar algo que es necesario, básico para la vida. Entonces no sé muy bien en qué te sitúas. Yo me sitúo, por una parte, empezando a mirar los cuidados que ya están en la parte de arriba del iceberg, los que ya están remunerados y qué mal remunerados están. ¿Cuántos trabajos de cuidados, ¿no?, se realizan en las residencias, en los servicios de atención domiciliaria, en tantos que ya se pagan y en principio, ¿no?, incluso a veces el sector público los ha asumido, aunque luego normalmente los delega, ¿no?, en entidades privadas de la gestión privada, pero hoy tenemos todo un nicho de empleos que ya están y que en cambio son los más precarizados y los que han tenido unas condiciones y siguen teniendo unas condiciones muy deficientes, ¿no? Entonces, cuando vamos a la parte de abajo, ya lo que nos encontramos es una problemática todavía más compleja, ¿no?, con esta idea de los cuidados. Y entonces, normalmente lo que decimos es los cuidados son comunitarios, el sector público tiene un papel muy importante, las empresas tienen un papel muy importante y el tema de retribuirlos depende de qué tipo de cuidados, porque claro, los cuidados son de muchos colores ¿no?, y formas, y no son todos los cuidados iguales. Por lo tanto, esto hay que ver qué tipo de cuidados son los que, bueno, requieren una remuneración. Pero, por ejemplo, cuando las feministas italianas en la década de los 70 plantearon, ¿no?, que por el trabajo doméstico, que era la base, ¿no?, de los trabajos de cuidados en ese momento, como se les llamaba, se necesitaría un salario, e hicieron toda esa campaña de salarios, ¿no?, para el trabajo doméstico, como un llamamiento a que se viera, se reconociera su valor y en una sociedad tan monetizada que se pusiera en el centro del debate político, pues bueno, es toda una apuesta por decir tenemos que cambiar las formas. Sabemos que no es quizás no hay que remunerar el trabajo, sino que hay que también desmercantilizarlo, pero esto supone un cambio de lógicas y seguramente alguno habrá que remunerarlo y otro habrá que considerarlo también en las pensiones y otros habrá que tenerlos en cuenta de una manera, sobre todo, repartiendo el trabajo y repartiendo los empleos, que sería, ¿no?, hay que repartir también el empleo para que podamos trabajar menos horas en el mercado y podamos dedicarle más tiempo y lo podamos organizar de otra manera. Es decir, supone una reorganización social muy fuerte que yo creo que va más allá del debate del salario, aunque creo que está ahí y que es importante ponerlo encima de la mesa, ¿no? Pero que no lo tenemos resuelto. Hay un aspecto aquí que creo que, no sé, es como cultural, ¿no? Estaba pensando incluso en casos familiares, cercanos, en que es muy difícil también renunciar como a la responsabilidad del cuidado, es decir,
no se trata, aunque hubiera un servicio público para yo quiero estar con, ¿no? O sea, que también es también un cambio de lógica muy importante, pero nos sentimos como con la necesidad, sobre todo con las niñas, los hijos, más que con los mayores, curiosamente, ¿no? Sí, Como que nos claro. cuesta más, ¿no? Aceptar esta idea. Sí, porque además con los hijos también se le quiere disfrutar con ellos, ¿no? En general, y por lo tanto, bueno, y los hijos y las hijas también están muchas horas en la escuela y están muchas horas en las extraescolares y están muchas horas también haciendo otras cosas, ¿no? Yo creo que el cuidado de la infancia se puede reorganizar como más fácil dentro de que haya unas condiciones también muy dignas y de posibilidades, ¿no? De reducción de jornadas, etcétera, en condiciones dignas entre eh, la familia, porque es verdad que es un tema cultural totalmente, ¿no? Que es la familia la que parece que es la... Y otras unidades convivenciales de cuidados mucho más amplias, muchas más redes abiertas que superen la familia, todavía nos parece un reto, aunque se empezó hace siglos haciendo, ¿no? Estas estrategias vinculamos mucho el cuidado de la infancia a la familia y todavía tenemos eso muy metido, ¿no? Culturalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ese es un cambio cultural. Estamos ante una, no sé si llamarle revolución, porque ahora todo le llamamos revolución, tecnológica. Se está dibujando un nuevo mundo que pasa por la digitalización, la inteligencia artificial, pero parece como que se están reproduciendo los sesgos de siempre, ¿no? Tenemos que estar preocupadas por este aspecto. Me refiero que estamos como un poco fuera, ¿no? Hay menos incluso mujeres. Decíamos antes que la participación es condición necesaria, pero insuficiente, pero es que en el mundo digital... También parece un tema cultural el hecho de que haya, ¿no? Tampoco, porque no hay un impedimento real del acceso a carreras tecnológicas, pero hay muy pocas mujeres, bueno, una desproporción bastante grande de las Sí, profesionales en tecnología. sí, sí. Hay quien remarca mucho también el estereotipo, ¿no? Nos pasa con todas las STEM, ¿no? Todas las ingenierías, ciencias y así, ¿no? Que hay esas brechas muy fuertes, ¿no? En este estereotipo de que no se ve a la mujer todavía, y parece mentira, ¿no? Como matemática o como programadora informática, cuando referentes hay. Lo que pasa que no se visualizan. O sea, ¿no? Eh, tenemos toda una serie de mujeres que han sido y que son muy potentes en estas áreas y en cambio parece que no es una cosa nuestra. Entonces yo creo que comparto con vosotras que es un tema cultural y que hay unos mecanismos bastante opacos, un poco de exclusión de las mujeres de estas carreras. O sea, no se nos anima. O sea, si tú lo haces es porque realmente quieres hacerlo y lo tienes muy claro. Y yo espero que en el cambio cultural en el que estamos viviendo también rompamos esos límites, ¿no? Porque hay muchas mujeres que están muy interesadas y yo creo que las mujeres jóvenes, sobre todo, ¿no? Están mucho con las nuevas tecnologías y les parecen como mucho más accesibles. Quizás las mujeres de mi edad teníamos, ¿no? Y tenemos a veces como un rechazo, ¿no? A ciertas cosas tecnológicas que nos parecen un poco manipulación y las jóvenes entran, boom, boom. Y yo creo que esto puede darse un cambio, pero creo que así todo no se reconoce el papel que las mujeres hacen en el mundo tecnológico y esto no tener referentes es un problema muy fuerte, Claro. no visibilizarlos. Oye, en las empresas, a partir de un cierto tamaño, pues hay una obligación ahora, ¿no? De tener planes de igualdad. ¿Tú crees que esto significa un avance o acaba siendo un- una plantilla que se rellena? Sí, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. El otro día hablando con una compañera de un sindicato que ellas trabajan mucho, ¿no? Dentro del movimiento sindical en formación a la población trabajadora sobre los planes de igualdad y cómo se tiene que hacer la negociación colectiva incorporando los planes de igualdad de la empresa. Me comentaba que en muchas empresas se busca una consultora y lo que tú dices, ¿no? Se hace una plantilla, se hace un plan estándar para el sector y para el tamaño y que realmente no se invierte en hacer un plan de igualdad aterrizado a las necesidades de esa empresa dentro de ese sector, a las mujeres, ¿no? De ese sector y también al cambio, ¿no? De los hombres con el tema de los permisos y licencias de paternidad, etcétera, y muchas veces que queda en un trámite, ¿no? Entonces ahí creo que el papel del mundo sindical es muy importante.
¿no? Que las fuerzas sindicales en hacer que por lo menos lo que se ha puesto en el plan no solamente se cumpla, sino que en la elaboración de los planes entre, ¿no? O sea un componente también de esa negociación colectiva para que realmente sea aplicable y permita cambiar formas de comportarse en las empresas, ¿no? Creo que es una oportunidad, pero con muchos límites, si no se hace de una manera realmente concienzuda y se evalúe y se haga un seguimiento de los mismos, porque si no puede quedar en un trámite, sí. ¿Y qué significan, si os puedes explicar, en las administraciones los presupuestos de género? Porque no son dinero para las mujeres así directamente. Eso es. Los presupuestos de género en las administraciones lo que están diciendo es que el dinero, ¿no? Los recursos monetarios que utiliza la administración, lo que nos están reflejando son las prioridades de esa administración, ¿no? De su nivel competencial. Y que muchas veces, dado la situación de discriminación o de diferencias marcadas culturalmente y estructuralmente entre la posición de las mujeres y los hombres, pues hay muchos recursos que se destinan a actividades realizadas por los hombres o por las mujeres para reproducir roles y no para transformarlos, ¿no? Entonces, si queremos que la política pública sea transformadora, hay que seguirle la trayectoria al dinero, ¿no? Que utilizamos, para qué lo utilizamos, a quién llega, a quién no llegan los recursos públicos y cómo podemos transformar. Entonces, los presupuestos de género lo primero que hacen es visibilizar que hay una desigualdad, algo que a determinados rangos de la administración les parece que eso que ya no hay, ¿no? Ya vemos a la Lagarde, ¿no? Que dicen, ya tenemos jefas, ¿no? Es decir, todavía estamos con el mito de la igualdad, ¿no? En algunos ámbitos administrativos también, ¿no? Es muy importante incidir en que no es neutro, de que el presupuesto no es neutro y que la igualdad no la vamos a conseguir exclusivamente por una cuestión de tiempo, ¿no? Sabemos que los procesos no son lineales y que además hay que hacer un esfuerzo y por lo tanto estos presupuestos lo que intentan es cambiar también la cultura organizativa y la forma de hacer política, la forma de evaluar la política y hacer seguimiento. Y lo que nos están diciendo es que no tenemos cultura evaluadora. No evaluamos las políticas. Hay muchas rutinas, hay muchas inercias dentro de la administración pública. Cuesta mucho que la administración pública sea un instrumento de transformación, porque normalmente lo que hace es, por el aparato burocrático y por la forma en la que se organiza, pone más trabas que potencial, ¿no? Entonces, bueno, los presupuestos de género nos hemos dado cuenta que no solamente intentan visibilizar las discriminaciones existentes y las desigualdades en el acceso a los recursos de tiempo, de espacio y también del personal, sino a la vez están visibilizando carencias que se dan dentro del propio marco de todo el presupuesto, ¿no? O sea, y del ciclo presupuestario. Y por lo tanto dejan en evidencia muchas carencias y es un potencial de transformación de la política y sabemos que las políticas públicas inciden mucho en nuestra calidad de vida, ¿no? Hablabas al principio de que, bueno, comentabas que hay muchos tipos o enfoques de economía feminista y hay uno que se vincula mucho a la lucha, digamos, ecológica, ¿no? Hablamos de ecofeminismo. Y esta relación, ¿nos la puedes explicar? Porque yo nunca he entendido muy bien esta relación. Sí, vale. Bueno, normalmente se dice que las mujeres, ¿no? En muchos contextos, y esto también, bueno, se han dado varias explicaciones, pero culturalmente las mujeres hemos estado más unidas a la tierra y a la naturaleza que los hombres, se dice, ¿no? Y esto ha sido muy polémico, ¿no? Pero sobre todo es por las actividades que realizamos las mujeres. Las mujeres, tanto en las comunidades agrícolas como en las comunidades que están muy vinculadas a la naturaleza, son las que desarrollan todas esas actividades, ¿no? Son las que conocen muy bien por qué necesitamos el bosque, por qué necesitamos las hierbas, por qué necesitamos el alimento, etcétera. Las mujeres han sido unas defensoras y son del medio porque saben que somos parte de la naturaleza y que esta es la que nos cobija, la que nos abriga y que somos ecodependientes, ¿no? Y esto nos viene mucho de las enseñanzas de los pueblos en los que las mujeres tienen una relación muy directa con la naturaleza. Creo que quizás en Occidente nos hemos alejado más, pero así todo, el ecofeminismo lo que nos dice es
si una clave, ¿no?, de la propuesta feminista es la sostenibilidad de la vida y la propuesta ecológica lo que nos está diciendo es muy importante, la sostenibilidad del planeta, unamos ambos, ¿no?, la sostenibilidad de la vida humana y del resto de los seres, y aquí las mujeres también tenemos un papel muy importante, tanto porque en muchos lugares han sido las cuidadoras y defensoras del medio ambiente, y porque son muy conscientes, y por otra porque también lo que han hecho es divulgar esta necesidad también hacia los hombres, ¿no? O sea, no quiere decir exclusivamente que sea una tarea de las mujeres, sino que la transformación tiene que ser también dentro de un parámetro de cambio ecológico. Además, en esta crisis que estamos viviendo es fundamental, ¿no?, que la economía feminista sea ecofeminista. No sé si eso ha quedado nada claro, pero Sí, bueno. sí. Sí. Para cerrar, queríamos preguntarte si tú visualizas un futuro optimista o pesimista respecto a todos. Bueno, es que es muy grande lo que puede englobar el movimiento feminista, pero respecto a las brechas salariales, respecto a los puestos de poder, incluso a la violencia, si crees que el futuro, si los jóvenes nos traerán algo positivo o negativo. Bueno, yo empezaría diciendo que la economía, por ejemplo, se le suele concebir como la ciencia lúgubre, ¿no?, que es súper pesimista en general. Yo soy bastante más optimista, no solo por el futuro, sino por el presente de lucha que también percibo, ¿no? O sea, hay una parte, ¿no?, adormidera y de anestesia colectiva, ¿no?, en la que vivimos, pero hay otra parte de lucha y de resistencia muy fuerte, y creo que dentro del movimiento feminista, dentro de toda su complejidad, creo que también se manifiesta su vida, ¿no?, y su viveza, y está muy vivo, y por lo tanto hay muchas reivindicaciones, hay mucho activar mecanismos de transformación no solo para el futuro, sino para el presente, ¿no? Vivamos de otra manera, organicémonos de otra manera, y mi esperanza está sobre todo ahí. Me cuesta a veces visualizarlo en el futuro, porque creo que el futuro se va a constituir en función de lo que estemos creando ahora. Y bueno, en el ahora veo muchas posibilidades. Y bueno, ahí es donde quiero ser optimista. Además, creo que es una apuesta política también. Pero creo que el pesimismo muchas veces nos lleva a la inacción, ¿no?, Totalmente. y al escepticismo. Y entonces, bueno, vamos a seguir pensando, ¿no?, que tenemos que llevar lo duro, ¿no?, que tenemos que afrontar en tantos frentes que mencionabas, ¿no?, con una sonrisa luchadora, ¿no?, y en alianza, ¿no?, y unidas. Y por eso creo que el movimiento es lo que nos hace realmente lo que es la savia de la vida comunitaria, ¿no? Pues nos quedemos con este mensaje tan positivo y tan esperanzador. Y necesario. Y necesario, exactamente. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tus reflexiones. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a vosotras. A vos. Pues ya está. Ya estaría. Hemos hecho el podcast de la economía feminista, y aunque no sea noviembre, Podemos frenar aquí. podemos frenar casi como que nos vamos, ¿no? Pues muchas gracias por escucharnos en este nuevo podcast, y nada, solo nos queda llamaros a suscribiros a Alternativas Económicas, la revista de economía que te va a hacer perderle un poco el miedo a la economía, O al menos entenderla un poquito. o a tenerle miedo, según cómo, pero en fin, al menos a saber lo que hay. Y nada, que muchas gracias y que hasta el próximo podcast. Gracias. Suscríbete a Alternativas Económicas para tener las cosas un poco más claras.